Que el Señor le bendiga a mis hermanos, amigos, donde quiera que nos estén mirando. Puede ser en el día o en la noche, en la tarde, en cualquier lugar del mundo. Vamos a estudiar en este día una lección más de escuela dominical. Y esta lección se titula Un pueblo con herencia social. El versículo para memorizar con esta lección es el versículo que conocemos mucho, hemos escuchado mucho, se ha predicado mucho sobre este versículo, sobre este pasaje, y lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18, y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es Lucas 4:18. Ahora, ¿qué vamos a aprender con esta lección? Queremos aprender que la herencia bíblica y wesleyana tiene un énfasis social y se aplica al contexto ministerial nuestro, al ministerio actual. Entonces eso es lo que queremos aprender. Voy a repetir todo la introducción. Un pueblo con herencia social. Ese es el título de la lección. El versículo para memorizar, Lucas 4:18. Y de la lección tiene como propósito que cada uno de nosotros, tanto yo que estoy enseñando la lección como los que están escuchándola, aprendamos o conozcamos que la herencia bíblica y wesleyana con énfasis social para aplicarla al contexto actual. Ahora, ¿cuál es esta herencia social que tenemos? La herencia social, para hablar de herencia social en nuestro tiempo, en la actualidad, tenemos que irnos entonces a Inglaterra en el siglo XVIII, con Juan Wesley. Es un hombre que vivió en aquella época apegado a las escrituras. Creció en un hogar piadoso, una madre con muchos hijos, pero que tomaba el tiempo no solamente para enseñarles a leer y escribir a sus hijos, sino que lo más importante, tomaba su tiempo para enseñarles las Sagradas Escrituras. Por eso Juan Wesley creció en ese hogar, creció en ese ambiente apegado a las Escrituras, y a medida que fue creciendo, este hombre en aquella época en Inglaterra hizo muchas publicaciones que tenemos hasta el día de hoy, de escritos teológicos, predicaciones, volúmenes doctrinales, sermones que podemos encontrar hoy día de Juan Wesley. Entonces este hombre estuvo muy apegado a la doctrina cristiana y a la misión de la iglesia. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Y este hombre nos da una herencia, esa herencia social, de que nosotros como cristianos wesleyanos tenemos la responsabilidad con los pobres, con los esclavos y con los presos. Vamos a ver primero el cuidado que debemos tener con los pobres. Ya lo leímos en Lucas 4:18. La parte A de este versículo dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Y la perspectiva de Juan Wesley estaba basada en las enseñanzas del Maestro, de Jesús, de Jesucristo. Ahí estaba su perspectiva. Todo eso que encontramos en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús, de que debemos atender a los pobres. En el ministerio terrenal de Jesús, Él se dedicó mucho a los pobres, le dio un enfoque especial, una ayuda, podríamos decir, en palabras bien comunes, una ayuda especial, tuvo un apego especial
hacia los pobres y los mandamientos que Él nos daba sobre los pobres. Vamos a ver qué dice Mateo 11:5. Esto rapidito, Mateo 11:5 dice: Mateo 11:5 nos dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Allí nos está enseñando. Hay otras citas bíblicas más adelante en el capítulo 19, verso 21, del mismo libro de Mateo, 19:21, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Siempre en sus enseñanzas, en muchas de sus enseñanzas, dio un enfoque hacia los pobres. Entonces, Juan Wesley, con esa perspectiva de las enseñanzas de Jesús, se enfocaba hacia los pobres también. Buscaba a los pobres, quería ayudar a los pobres. Y él solía decir, voy a leer textualmente lo que solía decir Juan Wesley en relación a los pobres: mirad a aquel miembro de Cristo apremiado por el hambre, temblando de frío y semidesnudo, mientras ustedes tienen abundancia de los bienes de este mundo, de comida, bebida y vestimenta. ¿Por qué no repartes tu pan con el hambriento y cubres al desnudo con tu vestido? Esas son palabras textuales de Juan Wesley. Entonces, es claro que las iglesias wesleyanas, la iglesia nazarena es una de las iglesias wesleyanas, entonces tenemos la responsabilidad con los pobres, tenemos una misión con los pobres, tenemos que ayudarlos, y Juan Wesley se enfocaba en los pobres en cuanto a salud, alimento y vestido, necesidades básicas que debemos cubrir cada una de las personas que vivimos en este mundo. Pero hay pobres, hay personas, mis hermanos, mis hermanas, amigos, que no tienen lo básico como salud, alimento y vestido. Entonces es responsabilidad nuestra, mis hermanos. Es responsabilidad de nosotros, los creyentes, que tenemos esa herencia wesleyana, que tenemos la herencia de Cristo sobre todo, y el mandato de Cristo, de tener nuestro ministerio compasivo. Hay ministerio compasivo en la iglesia. Sí, es cierto, la iglesia nazarena tiene su ministerio de compasión, pero nosotros, cada uno de nosotros, personalmente, debemos ayudar a los que menos tienen, ayudar a los pobres, ayudar a aquel menos afortunado, ayudar a aquel que no tiene el alimento, que no tiene el vestido, que no tiene salud. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. A veces nosotros tenemos más de lo que necesitamos, entonces debemos compartir con el que menos tiene. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, tenemos que ver en nuestra iglesia local, alrededor de nuestra iglesia, donde están las células, quiénes son los más necesitados, quiénes son los que más necesitan. Aparte de la palabra de Dios, por supuesto, quién necesita de alimento, de vestido, de salud, y nosotros hacerlo. Y la iglesia de Nazareno le ha dado mucha importancia a esto, tanto así que lo ha incluido en el manual. Así que el manual de la iglesia del Nazareno, el último manual, el del 2017 al 2021, en el párrafo 917, en las páginas 317 y 318, allí se habla sobre el criterio para ayudar a los pobres, el criterio de cómo llegar a los pobres, cómo darle atención a las necesidades de los más pobres, de los que menos tienen. Yo sé que ahorita en este tiempo de crisis, de la pandemia, estamos ayudando mucho, estamos identificando quiénes son los que más necesitan y estamos ayudándoles, estamos llevándole, pero hay que llevar la palabra y hay que llevar también la ayuda, porque tenemos esa herencia social, una herencia social que viene primeramente de Cristo y después de Juan Wesley, y nosotros debemos cumplirla. Hay muchas personas, yo le comentaba a mi esposa
el día de ayer que muchas personas se han convertido, han venido a los pies de Cristo después que alguien de una iglesia les ha ofrecido una bolsa de comida. Yo conozco personalmente, conozco personas que han venido a Cristo cuando alguien con esa compasión, con ese amor, un día les ofreció una bolsa de comida cuando no tenían nada que comer en su casa. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, es una misión de nosotros, de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo y de cada uno de nosotros como nazarenos y como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia de Cristo, atender a los pobres, darle a los pobres. Algo más que decía Juan Wesley en relación a los pobres, dice que los que le seguían a él, los que seguían la doctrina que él estaba compartiendo y enseñando, dice, podían llamarse cristianos únicamente en la medida de su participación de actividades con los pobres. Entonces, mis hermanos, identifiquemos en la iglesia y en la comunidad quienes necesitan más, quienes necesitan de salud, de educación, de alimento, para que nosotros podamos atender esas necesidades. Y sabemos que la Iglesia del Nazareno alrededor del mundo, con las ofrendas misioneras, con las cajas de alabastro, atiende muchas de estas necesidades en todo el mundo. Y eso es muy importante. Y yo sé que el Señor bendice cada vez que ponemos esas ofrendas para bendecir a otros en cualquier lugar del mundo, pero también tenemos, mis hermanos, que hacerlo personalmente. Lo segundo, en cuanto a nuestra herencia social con John Wesley, es la libertad de los esclavos. Vamos a ver qué dice Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice lo siguiente. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que queremos que hagan con nosotros, dice, debemos nosotros hacer con los demás. Y nosotros queremos cosas buenas para nosotros. Y si queremos cosas buenas, entonces debemos querer esas cosas buenas para los demás. Y en Efesios 6:9, vamos a ver qué nos dice. Efesios 6:9 dice de la siguiente manera. Y ustedes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ok, ahí está. Para Él, ahí le está hablando a los amos, el apóstol Pablo le está hablando a los amos, a los dueños de esclavos, en aquella época, en el siglo I, y les está diciendo que todos somos hijos de Dios y que para Dios no hay acepción de personas. Entonces, esta era otra parte importante de la cual Juan Wesley se preocupaba en el siglo XVIII. En el siglo I de nuestra era cristiana, la esclavitud, y que se menciona en la Biblia, no era exactamente como fue después. Había esclavitud, había amos, y en la clase anterior hablamos sobre Filemón y Onésimo, la carta que le mandó Pablo a Filemón, porque Onésimo le había robado, era su esclavo, le había robado y se había escapado. Pero al encontrarse con Pablo, entonces Pablo dice que lo engendré en mis prisiones, o sea, le habló del Evangelio, se convirtió al Evangelio. Luego Pablo le hace una carta a Filemón y envía a Onésimo de vuelta, dice, como un esclavo o una persona de una vida inútil a una vida útil. Entonces se habla de eso, pero ya en el siglo XVIII, cuando vivió Juan Wesley, ya la esclavitud no era igual. La esclavitud era totalmente diferente. Era el dueño, el amo del esclavo lo maltrataba. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos eran maltratados, eran golpeados, eran tratados muy mal. Entonces a eso también nos llama la lección de hoy, a eso nos llama Cristo, a esto nos llama
la herencia social a través de Juan Wesley. Juan Wesley con sus amigos lucharon incansablemente para abolir la esclavitud. Y gracias al Señor que la esclavitud se abolió. En este país, en Estados Unidos, se abolió la esclavitud y en todo el mundo. Pero hermanos y hermanas, amigos, todavía sigue habiendo esclavitud de alguna manera en algunos lugares. Entonces, como cualquier tipo de esclavitud que nosotros conocemos, va en contra de la iglesia. Entonces la posición de la iglesia actual debe estar orientada en 3 acciones específicas sobre la esclavitud. En primer lugar, número 1, oposición a cualquier forma de esclavitud del ser humano. Oponernos a cualquier tipo de esclavitud, porque todo hombre, toda mujer es libre ante Dios. Inclusive Dios nos dio libre albedrío, la palabra lo dice. Nos dio libre albedrío. Dios ni siquiera nos exige que le adoremos, no nos exige que le busquemos, no nos exige que estemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos. Él nos los deja a voluntad. Ni siquiera en eso. Dios pudo, no, yo te creé, tú me vas a adorar solo a mí, tú vas a estar en mis caminos. Yo lo podría hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él nos dio la libertad para que escojamos la vida o la muerte, la bendición o maldición, como dice en Deuteronomio. Entonces, nosotros tenemos que ver ese tipo de cosas. No tenemos que, dice todo hombre o mujer, es libre ante Dios y no tiene que estar bajo el dominio de otro, pues cada persona tiene la capacidad de disponer libremente de su vida. Entonces nosotros tenemos que luchar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, con la herencia social de Juan Wesley, para oponernos a cualquier tipo de esclavitud que nosotros conozcamos. Cualquier tipo de esclavitud. Y cuando hablamos de cualquier tipo de esclavitud, vamos a ver la segunda. Dice, promover mediante el entendimiento de la Biblia una mentalidad que esté orientada a la libertad que cada persona tiene en sí mismo. Y aquí habla de las relaciones matrimoniales. En un matrimonio, ninguno de los dos es posesión del otro. Ni la esposa es posesión del esposo, ni la esposa es posesión o viceversa, ni la esposa del esposo, ni el esposo de la esposa. ¿Ok? Porque hay matrimonios donde la esposa pasa a no tener ni voz ni voto. No puede, no tiene una vida, no tiene libertad. En muchos casos ni siquiera para adorar a Dios. Entonces, ese es un tipo de esclavitud. Y nosotros tenemos que velar por eso. Nos los manda la palabra de promover que haya entendimiento con la Biblia, que haya entendimiento con las Sagradas Escrituras y una mentalidad de que en ningún tipo de relación debe haber ninguna esclavitud, porque eso sería ya entonces sometimiento, la persona estaría sometida. Hay empleadas domésticas que están en esclavitud, porque alguien las tomó y las tiene en su casa y no tienen libertad. No tienen el derecho de socializar con nadie, el derecho de ir a visitar a sus familiares, y conocemos casos como esos también, y especialmente si son extranjeros. Les quitan los pasaportes y los mantienen cautivos, y muchas veces no les pagan, están mal alimentados. Esos son tipos de esclavitud que existen hoy día, y nosotros como creyentes, como amantes de Cristo y amantes de esa herencia social que nos dejó Juan Wesley, debemos denunciar este tipo de esclavitud que se dan hoy día. Y en tercer lugar, debemos ayudar en todas las formas posibles a personas que se encuentren en la precariedad de la esclavitud en cualquier dimensión. Y aquí se habla sobre la esclavitud sexual. En muchos países toman a las mujeres, las traen como migrantes, las traen de otros países y toman a las mujeres como esclavas sexuales, y como no pueden, hemos escuchado tantas historias, como no tienen la voz, no tienen la autoridad, no pueden, algunas son inmigrantes sin estatus legal, entonces tienen que someterse a la esclavitud sexual para poder tener algo ellas y para poder mantener a su familia en el país que dejaron.
pero no porque quieran estar allí, sino porque han sido tomadas como esclavas sexuales, lo que se llama hoy día la trata de blancas, ¿verdad? Que llevar mujeres a otros países. Eso lo escuchamos en las noticias casi a diario, de personas, de mujeres que son llevadas a otros países como esclavas sexuales. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros amigos, nosotros que creemos en Cristo, debemos luchar como luchó Juan Wesley para abolir la esclavitud, él y sus amigos. Nosotros también, cuando conocemos de casos como estos, denunciarlos por amor a Cristo, denunciarlos por amor a las personas que viven en precariedad y por esa razón son tomados como esclavos. Y en tercer lugar, mis hermanos, los presos. Los presos son otra de las personas que Juan Wesley se preocupó mucho. Y nosotros encontramos, si lo leen después en casa, Mateo 25, 35 al 46, hemos estudiado este pasaje en otras oportunidades, y ahí habla de los presos, habla de que cuando estemos frente a Jesús en el juicio, y él va a decir, dice, te estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Entonces, es un mandato de Jesús. Dice, si nosotros no visitamos a los presos, si no hacemos algo por los presos, los que están encarcelados, entonces no estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Tenemos que visitar a los presos. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 13, verso 3. Hebreos capítulo 13, el verso 3, nos dice de la siguiente manera: acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdense de los presos, dice la palabra en Hebreos. Acuérdense de los presos como si ustedes también estuvieran presos junto con ellos. Entonces, no se trata solamente de atender a los presos, no se trata solamente, mi hermano, mi hermana, ¿no?, de tener una planificación, algo enorme, un plan muy grande, una planificación y hacer eso y ya. Sino que la atención a los presos tiene que ser algo motivado por un amor profundo, motivado por la compasión de las personas que están presas. Podríamos decir, bueno, pero es que muchos están allí porque se lo merecen. Muchos están allí porque robaron, muchos están allí porque mataron, muchos están allí porque cometieron delitos. Pero mis hermanos y mis hermanas, la palabra dice, visiten a los presos, atiendan a los presos como si ustedes estuvieran junto con ellos. Y no solamente por una obra filantrópica, como decíamos la semana pasada. No solamente por quedar bien, por sentirme bien, porque mi ego se llena y fui a ayudar a los presos. No, sino porque nos duele que estén allí. Y al visitarlos, al ayudarles, que le podamos hablar de la palabra, hablar con ellos como si nosotros estuviéramos allí junto con ellos. Y Juan Wesley fue uno de los que ayudó mucho a los presos, porque se dio cuenta que las cárceles son terribles. Y nosotros sabemos, yo no he visitado mucho las cárceles, lo hice cuando era muy joven. Visitamos la cárcel, el grupo de jóvenes íbamos a visitar una cárcel cerca de la iglesia, en la ciudad donde estaba nuestra iglesia. Pero no conozco mucho de las cárceles, pero hay gente que van a las cárceles y saben cómo están. Vemos en las noticias reportes de cómo están las cárceles en muchos lugares, especialmente en nuestros países latinos. Entonces, mis hermanos, tenemos que levantar nuestra voz, denunciar lo que está mal, denunciar lo que no está bien delante de Dios ni delante de los hombres. Porque los presos, aunque hayan cometido delitos, necesitan una vida justa. Y tenemos nosotros que preocuparnos por ellos. Entonces,
Wesley fue un hombre incansable en ayudar a los presos, incansable. Siempre estaba ayudando a los presos. Y la tradición de las iglesias wesleyanas, como la nuestra, sobre la responsabilidad hacia los presos, descansa en lo que dijo el Señor y lo recomendado en el Nuevo Testamento y en la vida de Wesley, que fue siempre movido a la acción por estas verdades bíblicas. Encontramos muchas verdades bíblicas donde se nos motiva, donde se nos llama, donde se nos manda, vamos a decirlo así, donde se nos manda a ir a los presos, a visitarlos y ver sus necesidades y atenderlos. Entonces, nosotros tenemos que ser movidos por esas enseñanzas de la Biblia y por las enseñanzas de John Wesley, las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento para atender a los presos. Y hoy, repito, nuestra iglesia tiene ministerios de compasión muy bien intencionados con los presos, para trabajar con los presos en las prisiones. Hay capellanía carcelaria y hay diferentes tipos de ministerios hacia los presos en nuestros países, en Estados Unidos y en América Latina. Pero, mis hermanos, sería muy bueno diagnosticar en nuestra área donde vivimos, donde está nuestra iglesia, cuántas cárceles hay allí y qué ministerios están trabajando en esas cárceles. Entonces hay algunas acciones, hay 3 acciones que nosotros también debemos tomar en relación a los presos. Dice, la acción de la iglesia debe ser más imperativa y dirigida en múltiples órdenes. En primer lugar, con un rol profético. Trabajar en los derechos que deben tener los presos, un rol profético. En segundo lugar, ayudar económicamente a los presos y a sus familias. Y en tercer lugar, visitar las cárceles para dar instrucción de la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, la iglesia debe atender también a los presos. Y no solo la iglesia, mi hermano, no la iglesia en conjunto, no los ministerios de compasión, que son muy buenos y que tenemos que estar involucrados en ellos y en los ministerios de nuestras iglesias locales, pero también nuevamente algo personal, que nosotros podamos hacer algo por los presos. Si conocemos a algún familiar que esté preso, atenderle, visitarlo, llevarle la palabra, hacer algo, ayudar a los familiares que están afuera. Puede ser un esposo que esté encarcelado por algún delito que cometió, pero tiene esposa y tiene hijos. Que nosotros podamos diagnosticar eso, que podamos verlo y hacer nuestra parte como hijos de Dios, como cristianos y con esa herencia social que nos dejó Juan Wesley. Hay muchas cosas que podemos hacer con los que están adentro en las prisiones y con sus familiares que están afuera. Con nuestros ministerios en las cárceles, aún nuestro ministerio personal, podemos ayudar a muchos a evitar el suicidio, a evitar seguir delinquiendo dentro de las cárceles. Se conoce a alguien quien haya escrito esta lección. Esta lección la escribió un hermano de Cuba. Dice, ellos estuvieron visitando a una persona en la cárcel y ministrándole. Y aun cuando ya está fuera de la cárcel, pero no libre totalmente, se fundó una iglesia. Fundó una iglesia hija en una de las ciudades en Cuba. Entonces miren qué importante es el ministerio. De seguro no vamos a alcanzar a todos. De seguro no vamos a poder atender a todos. De seguro no todos nos van a escuchar. De seguro no todos van a atender a la palabra de Dios. Pero sí te aseguro, mi hermano y mi hermana, que habrá uno o más de uno que sí van a escuchar, que sí le vamos a poder ayudar, que sí van a entender, a comprender lo que significa el amor de Dios para ellos también. Y lo que significa, aún estando dentro de las rejas de la cárcel, lo que significa estar libres en Cristo. Pueden estar presos, pero pueden ser libres en Cristo, porque pueden conocer a Cristo allí. ¿Cuántos pastores, cuántos evangelistas conocemos que han salido de las cárceles y hoy día sirven al Señor, pastoreando iglesias
y en ministerios de las cárceles, en ministerios de liberación, en ministerios de celebrando la recuperación, que es un ministerio muy hermoso aquí en Estados Unidos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros, los cristianos de hoy día, los de herencia wesleyana, necesitamos encarnar en nosotros la vida de Jesús, encarnar en nosotros ese amor de Jesús hacia los esclavos, hacia los pobres, hacia los presos, hacia los más necesitados. Juan Wesley hizo la diferencia de una manera ordinaria, nada espectacular, pero hizo la diferencia en Inglaterra en el siglo XVIII, y Juan Wesley no fue limitado a un templo, a un país, a una sociedad, a una familia, sino que él salió. Y una de sus frases muy célebres de Juan Wesley es: el mundo es mi parroquia. Cuando le negaron las iglesias por todas estas denuncias que él hacía y le negaron predicar en las iglesias, entonces él dijo: ok, el mundo es mi parroquia. Y él hacía esto. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros estamos llamados a lograr cambios con la ayuda de Dios, con la palabra y con esa herencia social que nos dejó Juan Wesley. Ayudemos entonces a los pobres, a los esclavos, a los presos, en forma conjunta con la iglesia, con los ministerios que tenemos, pero también en forma personal, como hijos de Dios, porque eso es lo que Dios demanda. Cuando Él le dijo, uno de los versículos que leímos, que le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. O sea, algo personal. Entonces, sigamos apoyando los ministerios de compasión que tenemos en nuestra iglesia, pero también pensemos qué puedo hacer yo como hijo de Dios para ayudar al que menos tiene, al desamparado, al que no tiene voz. Que el Señor te bendiga y espero que esta lección nos ayude mucho. Lean las citas bíblicas que dijimos y para terminar vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Te damos gracias, Padre amado, por tus misericordias, por tus bondades. Señor, yo te pido en esta hora que bendigas todos los ministerios en nuestra iglesia alrededor del mundo. Ministerios de compasión que se preocupan por los pobres, por los presos, por los esclavos en cualquier magnitud. Pero también, Señor, ayúdanos para que nosotros personalmente, como hijos tuyos, individualmente, podamos también atender estas necesidades. Que no digamos, Señor, como dice la palabra, que de qué te vale que viene alguien sin vestido y sin alimento y tú le dices: anda, ok, vete a tu casa en paz y come y bebe y cúbrete, si no tiene con qué hacerlo. Entonces, ayúdanos, oh Dios, para entender esta palabra, internalizarla en nosotros, internalizar la vida de Jesús en nosotros y poder ser hijos tuyos compasivos con el que más necesita, con el que nos necesita en la iglesia y en la comunidad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.